Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hacer un ejercicio más sobre cálculo de límite. Se nos pide calcular el siguiente límite, el que se muestra ahí, cuando x y tienden a 0, 0 de la función racional, la cual de hecho vamos a aprovechar para llamarla f de x y. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tomemos límites, para este caso puntual vamos a empezar con rutas. Vamos a acercarnos a lo largo del eje x, es decir, cuando estamos en la recta y igual 0. Cuando queremos evaluar en una ruta, entiéndase que la función f de x y, que es la ruta, perdón, que es la función sobre la cual debemos calcular el límite, al evaluar en una ruta se evalúa la función en dicha ruta. Por ejemplo, así, x sigue manteniéndose como x, pero y vale 0, porque justamente en eso consiste acercarnos solamente a través de una ruta. Cabe recalcar que bajo esto, el límite bivariable se transforma en límite de una variable. Nótese acá, x y tienden a 0, 0, el límite verdadero, el límite de dos variables, pero en esta ruta específico solamente x tiende a 0. Y ya tiene un valor constante, y vale 0, y reemplazamos justamente con y igual 0 en todas las instancias que aparezca y. Tal como se explica, se evalúa f en 0 en x, 0. Luego de eso, pues hacemos unos cuantos cálculos elementales para conseguir que la expresión, esta nueva expresión resuelta, me queda simplemente 3. Y bueno, el límite de una constante, la respuesta es dicha constante. Veamos ahora por otra ruta, por la ruta x igual 0. Asimismo, en este caso la función f, x se evalúa en 0, mientras que y se mantiene como y, o sea, sigue siendo una variable. En esta ruta, y mantiene tendencia, y tiende a 0, mientras que x vale 0 y reemplazamos x igual 0 en todas las instancias que encontremos a x. Aquí, una vez más, con cálculos bastante elementales, se consigue esta expresión, una función racional cuando y tiende a 0. Y cabe recalcar este límite, ya sea 0 por derecha o por izquierda, en ambos casos nos queda más y menos infinito, respectivamente. Podemos decir entonces que este límite, o sea, este límite por esta ruta no existe. Y con eso puedo afirmar entonces que el límite bivariable, el límite principal de aquí, este no existe tampoco. ¿Sí? Visualicemos estos resultados aquí en el espacio. A la izquierda se muestra una vista del plano XY y con rojo una ruta a través de la cual nos vamos a acercar al origen, ¿verdad? Algo como esto. Esa ruta entiéndase que puede ser cualquier recta o parábola que pase por el origen. Por ejemplo, si le cambiamos la pendiente, siguen siendo rectas que pasan por el origen. Así que son rutas válidas para tomar la tendencia. Si usáramos parábolas, pues también es válido. Una parábola con un coeficiente y x al cuadrado también es una parábola válida, inclusive si fuera función cúbica, potencia cuarta, quinta, con tal que pasemos por el origen, son rutas válidas. Comprobemos, por ejemplo, la que hicimos en el cálculo, o sea, la ruta y igual 0. Nótese cómo yo me acerco al origen, aquí en el plano XY uno puede ver cómo se acerca al origen, y aquí a la derecha se muestra la gráfica de la función. Acá arriba pueden ver el valor que toma la función en dicho punto. Entonces, cuando el punto verde se acerca al origen, miren cómo en el plano XY me acerco al origen, acá la función sigue valiendo constantemente 3, tal como se demostró en antes. A lo largo de esta ruta, el límite vale 3. De hecho, a lo largo de toda la ruta, es un valor constante y vale 3, ¿verdad? Ese es el comportamiento de la función a lo largo de esa ruta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tomamos otro acercamiento? Digamos una recta que ya tenga pendiente. Por ejemplo, la recta y igual a x, ¿sí? Ahí, y igual a x. Cuando me acerco al origen, vamos a hacerlo desde valores negativos, ¿no? Cuando me acerco al origen, fíjense cómo en el plano XY me acerco al origen y miren cómo en el espacio la función va a tender hacia valores negativos, ¿verdad? Me acerco hacia el origen, repito, así, me voy acercando al origen y miren cómo la función, cuyo valor está representado con esa bolita verde, ¿no? Noten, noten cómo me acerco al origen y la función tiene un valor negativo, un valor muy muy bajo. Miren, por ejemplo, aquí estamos en menos 18, pero vamos aumentando. Nos acercamos más al origen
y se hace más negativo, ¿no? ¿Qué pasaría si nos acercáramos por el otro lado? Por valores positivos. Asimismo, cuando me acerco al origen, me voy acercando y mientras más cerca esté del origen, fíjense cómo en el plano XY me acerco al origen y miren a la derecha cómo la función toma valores sumamente altos. Miren, por ejemplo, ahí estoy muy cerca del origen y aquí la función vale más de 100. Sí, bueno, acá ya me pasé. Y eso es lo que concluimos, o mejor dicho, eso fue lo que calculamos. Cuando nos acercamos por la izquierda se va menos infinito, cuando nos acercamos por derecha se va más infinito. Y eso ocurre en esta ruta. Si fuera una parábola, pues ahí la cosa fuera diferente. Miren cómo al acercarme por esa parábola, cuando me acerco al origen, la función tiende más o menos a 5. Todas esas premisas, todas esas rutas, esos valores diferentes con rutas diferentes nos ayudan a corroborar que el límite no existe. Ahora veamos el cálculo de este límite. Asimismo, al igual que antes, empecemos con un par de rutas, las rutas más elementales. Por x igual 0, evaluamos y nos queda 0. Por la ruta y igual 0, también nos va a quedar 0. Sin embargo, esto no me permite concluir que el límite existe. Vamos a probar una ruta, o mejor dicho, por el sistema polar, que engloba todas las posibles direcciones. ¿De qué forma? Como x y y tienden a 0, 0, pues usamos justamente las ecuaciones de transformación y sabríamos que R también tiende a 0, ¿verdad? El ángulo θ, más bien, este es el que no sabríamos qué valor toma. Pues me va a quedar la división de 0 sobre 0 y simplemente no hay expresión para eso. Entonces, como R tiende a 0, θ es desconocido, tendríamos pues que el límite polar, la variable R tiende a 0. Tal como lo hemos hablado en otros videos, esto se puede seguir manejando y la variable θ es un valor cualquiera entre 0 y 2pi. Cuando tomamos el límite, pues ustedes pueden cerciorarse que esta expresión de aquí que tiende a 0 se va a multiplicar por toda esta expresión de acá. Esta expresión es un número cualquiera, pues θ es un valor de 0 a 2pi y pueden estar seguros que este valor es acotado. No importa qué valor θ le demos entre 0 y 2pi, multiplicado por 0, eso va a dar 0. Entonces resolvemos el valor de ese límite. ¿Qué significa este acercamiento por las coordenadas polares? Veamos. Aquí a la izquierda se muestra cómo la variable r tiende a 0 a cierta inclinación θ, ¿verdad? Esa inclinación θ puede cambiar, recuerden que es un valor libre, y justamente conseguiríamos algo similar. R tiende a 0 a cierta inclinación θ. Esa es la ventaja de usar el sistema polar, que para cualquier ángulo θ, o mejor dicho, considerando todos los ángulos θ, uno podría tener todas las rutas a través de las cuales llegar hacia el origen. Nótese cómo acá en la gráfica de la función, para distintos valores, o sea, cuando estamos acercándonos hacia el origen, pues vamos a tener que mientras r tiende a 0, pues la función va a tender a diferentes valores. Nótese los valores que va tomando la función. Sin embargo, pues justamente en eso consiste el límite. Cuando llego al punto 0, cuando r tiende a 0, pues justamente la función toma ese valor. O mejor dicho, queda sumamente cerca del valor 0 y en eso consiste el límite. No importa qué inclinación yo tome, ese es el cálculo que hemos realizado, que para cualquier ángulo θ, r tiende a 0 y el límite de la función vale 0. Ahora que sabemos que el límite vale 0, hagamos una demostración formal de él. La definición del límite me dice que cuando xy se acerca al punto 0, 0, ¿verdad? Entonces la función se acerca al valor límite, que en este caso dio 0, ya lo calculamos. Matemáticamente, para decir que un punto se acerca a otro, se establece que su distancia es muy pequeña. En este caso se dice que es menor que delta, y siendo delta un valor muy pequeño, pero positivo. A su vez, esa distancia debe de ser muy pequeña, sí, pero debe de ser mayor que 0, o sea, debe de existir. Por eso también se establece aquí que la distancia sea mayor que 0. En el caso que la distancia sea 0, significa que el punto XY está encima del punto 0, 0, lo cual no consiste en la definición del límite, ¿verdad? La misma historia en el consecuente. La función para que se acerque a 0, 0, se dice que, perdón, para que se acerque a 0, se dice que la distancia entre ellos es menor que epsilon, siendo epsilon también un valor muy pequeño. Se debe cumplir entonces que para todo valor epsilon que yo elija, debe existir un valor delta que me pueda satisfacer esta implicación. En otras palabras, debe haber un delta
que esté en función de cualquier valor epsilon. De la primera parte del antecedente, aquí nos quedaría simplemente el módulo de xy, lo cual pues es el módulo de ese vector, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tengamos en cuenta esta inecuación. Luego vámonos al consecuente. Tenemos este valor absoluto, el cual pues bueno, si le restamos 0 queda sumamente igual. ¿Sí? Luego reacomodémoslos de esa forma, solamente para visualizar algo muy importante. El factor 5y, valor absoluto, se está multiplicando por este número de aquí. Y este número pues es x cuadrado, y abajo tengo, mejor dicho, en el denominador también tengo x cuadrado sumado otro número, y cuadrado. Puedo estar seguro que ese número se suma porque es un número positivo. Así que puedo estar seguro entonces que el denominador es mayor que el numerador, ¿verdad? Como yo sé eso, entonces esta fracción es menor o igual a 1, porque repito, su denominador es mayor que el numerador. Entonces, si esta fracción es menor que 1, el número 5y, valor absoluto, multiplicado por esto va a ser menor que si no se lo multiplicáramos, ¿verdad? O sea, este número menor que 1 lo que hace es hacerlo reducir un poco ese número 5y. Así que si no se lo multiplicamos, pues ese número va a ser mayor. Y bueno, de ahí el valor absoluto de 5 es omitible, y valor absoluto de y, por definición de la raíz de valor absoluto, se sabe que eso es la raíz cuadrada de y cuadrado. Entonces, si a la raíz de y cuadrado le agregáramos dentro de la raíz un número más, o sea, por ejemplo, x cuadrado, debe entenderse pues que ese número va a ser, esa raíz va a ser mayor, ¿verdad? Si la raíz de y cuadrado es un valor, bueno, si a la raíz le agregamos un número más adentro, pues esa raíz va a ser mayor. Por ende, sacamos esta otra inecuación. Tomando en cuenta la primera inecuación que conseguimos, ya podemos establecer una relación, ¿verdad? Esto es muy familiar, esto vale 5 delta. Ahora, por transitividad, podemos desde el inicio tomar esta inecuación. Así, esto de aquí lo relacionamos por transitividad, repito, con esto acá. Sacamos esta inecuación. Luego, por la definición del límite, habíamos planteado esta inecuación y tendríamos esto. Por ende, ante esta relación que se puede apreciar aquí, una afirmación que podemos hacer aquí es que para que esto se cumpla, al menos epsilon debe ser igual a 5 delta. Esa es una apreciación válida en base a todas las inecuaciones que hemos conseguido. Y bueno, en ese caso ya tendríamos pues entonces delta en función de epsilon, y con eso demostramos formalmente la existencia del límite. Y listo, muchas gracias por tu atención. Cualquier consulta que tengas, no dudes en contactar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.